Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues a ver si alguien nos puede ver en vivo en este momento. Saludos a todos, a todas. En lo que damos un poquito de tiempo, en lo que se van conectando. Ay, se ve un poco oscuro. El día de hoy elegí mi cocina para hacer este Facebook Live. Bienvenidos, bienvenidas. Pues este es un tema controversial. ¿Cómo hago para que mi hijo o mi hija coma de todo o de casi todo? ¿No les pasa que los niños llegan a una edad en la que todo aquello que se comían de bebés de pronto ya no lo quieren? ¿Sí les ha pasado? Pues a mí sí. A mí sí me pasó. A ver, voy a probar algún efecto por aquí en lo que alguien se va conectando. Vayan saludando si ya están por aquí conectados. En lo que juego aquí un poquito con estos efectos. Yo creo que mejor sin efectos el día de hoy. ¿Quién anda por ahí? Saludos. Hola. Cuéntenme de dónde nos están viendo, de dónde nos están saludando, de dónde nos escuchan. ¿Qué tal? Gabfer Loro, no sé cuál es tu nombre, pero hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, pues en este día, en este video que... Ay, hoy no puse el tripié y estoy como un poco temblorina. Pero bueno, trataré de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues vaya levantando la mano y diciendo si alguien ha tenido como esta situación en casa de que cuando empezamos con nuestros bebés a introducir los alimentos, pues parece que todos empiezan a comer. Lo único que nos toca hacer es como pues ir variando e ir alternando los alimentos pues para que vayan probando cada uno, ir viendo su reacción, si no hay alguna reacción alérgica incluso, si le gusta el sabor, y después pues vamos jugando pues a mezclar un poco más los alimentos unos con otros, e introducimos frutas, las verduras, los cereales y posteriormente las carnes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas maneras de ir introduciendo los alimentos. En el último tiempo hice pues ahora sí que un experimento con mis hijos. No suelo compartir cosas nuevas sin antes probarlas. Así es que, pues el día de hoy puedo como irles platicando sobre mi propia experiencia en cuanto a este tema. Yo soy mamá de 2 niños. Tengo un niño de 10 años recientemente cumplidos y tengo una niña de 7 años. Dice Gab, mi hijo tiene 1 año 5 meses y come muy bien en la escuela, pero conmigo no. Quiere comer solo cereal, pasta o cosas empanizadas y me escupen las verduras y las frutas. Sí, fíjate que es una edad en la que justamente empieza a suceder esto, quizás un poco antes. Y la relación que tenemos, creo que es como súper importante esta cuestión de los alimentos en casa. No voy a hablar como a gran profundidad de este tema porque tengo planeado completar después justamente este tema que estoy iniciando el día de hoy con una persona experta en el tema que es psicóloga de la alimentación que nos va a apoyar muchísimo. Desafortunadamente el lugar desde el que me encuentro no puedo hacer lives con 2 personas a la vez, pero estamos encontrando la manera y muy pronto vamos a tener esta información también. Quienes vayan entrando, váyanos saludando y vayan diciendo de dónde nos visitan, de dónde nos saludan y vayan compartiendo. Como les comentaba, pues es un tema muy controversial y que puede llegar a ser pues un verdadero problema en casa. Nuestro instinto materno nos indica que nos corresponde alimentar a nuestros hijos
para que puedan estar sanos, para que puedan crecer, para que tengan todos los nutrientes, para que pueda desarrollarse tanto neurológica como físicamente, en todos los aspectos. Y a veces la relación emocional o psicológica que tenemos con los alimentos influye mucho de la experiencia que hayamos también nosotros tenido en casa. Por ejemplo, aquí Gab que comparte esta situación que estás viviendo ahora con tu hijo de 5 años, de 1 año, 5 meses. Trata de encontrar en qué momento fue que cambió esto, si siempre ha sido este problema o si al principio de la introducción de los alimentos sí se comía las frutas y las verduras y de pronto ya no quiso, qué es lo que ocurrió y cuál es tu reacción ante esto, qué es lo que te sucede a ti, cómo te sientes tú cuando esto ocurre. ¿Te sientes angustiada? ¿Te da miedo que no tenga lo suficiente para crecer? De alguna manera, pues sí, es nuestra responsabilidad y como les decía, pues es como por instinto el que a nosotros nos corresponde alimentar a nuestros hijos. Entonces, hola Helga, ¿qué tal? Aquí te estoy leyendo ya. Bueno, Helga, qué bueno, nos compartes, te veo por gusto y para aprender más, pero mis hijos comen muy bien y muy sano, afortunadamente. Es como bien chistoso, qué padre Helga, la verdad, como bien chistoso como la mayoría de las mamás pasamos como por esta época, esta etapa en los niños en la que no quieren comer. Y me quedé como reflexionando en el tema y creo que tiene mucho que ver también en el descubrimiento de su propia identidad. Es como lo mismo cuando queremos, es la hora del baño y pues cuando son bebés pues simplemente los llevamos a bañar, los sacamos cuando decidimos y ya está. Les damos de comer cuando tienen hambre, lo aceptan y ya está. Y lo que les des, ¿no? Y bueno, su leche desde el principio. Cuando es la hora de jugar, nos ponemos a jugar. Cuando ves que es la hora de terminar de jugar para ir a dormir, lo empiezas a hacer. Y ya está, no lo tomas como mucho en cuenta. Pero llega un momento en la edad de los niños, a partir del 1.5 años, 2 años, que empiezan ahora sí a explorar y a buscar su propia identidad. Entonces, para hacer eso necesitan diferir y necesitan como revelarse y ver qué es lo que ocurre ante lo que nosotros decimos o lo que nosotros decidimos. Entonces empezamos a escuchar el no, ¿no? Empezamos a ver que no se quiere salir del agua porque si lo sacas del agua llora, a ver que aquello que les sirves de comer, que tú decides que coma, a lo mejor ya no lo quiere igual, ya le aburrió, ya no le gustó el sabor. Los niños van también cambiando mucho su paladar, como los adultos. Yo, por ejemplo, los sabores fuertes, como por ejemplo las aceitunas o los quesos fuertes, es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo y hasta hace, de verdad, relativamente pocos años he ido logrando comer. No es que sea una obligación hacerlo, pero hasta ahora he ido logrando aceptar esos sabores que son más fuertes, ¿no? Entonces cada paladar es distinto. Entonces, cuando estamos tratando de introducir nuevos alimentos a nuestros hijos o que ya nuestros hijos comen de todo, de pronto ya no quieren lo mismo. ¿A quién le ha pasado? Póngame un pulgar hacia arriba. ¿A quién le ha pasado esta cuestión de que parecía que todos se comían y de pronto ya no quieren más eso que se comía con tanto gusto? Yo les cuento que cuando hace poquito nos reíamos aquí en casa, porque con mi niño mayor, que ahora les cuento que tiene 10 años, pero cuando estaba pequeñito, hola Yasmín, bienvenida, cuando estaba pequeñito, él se estaba comiendo súper bien su plato, ¿no? Entradísimo, así concentrado en la delicia de su plato. Y bueno, claro que yo como mamá, yo decía, bueno, pues qué gusto verlo comer tan bien, ¿no? Y entonces se me ocurría decirle, hijo, ¿está rico? Y entonces de inmediato él me decía, no. Y aventaba el plato y ya no quiero más. Hijo, pero te está gustando, está rico, cómetelo. No, y ya no quiero. Y entonces dejaba de comer y me hacía cara de guácala, ¿no? Entonces ahora entiendo, en el momento yo decía, Dios mío, pues ya mejor ni le voy a preguntar y mejor nada más lo disfruto comer y ya está, ¿no?
Pero en ese momento, la verdad es que yo decía, ahora, pues me doy cuenta de que era su manera como de encontrar, de encontrarse, ¿no? De hacerse saber diferente y distinto a mamá, ¿no? Y por eso empieza como esta etapa, pues del no, del berrinche y del no quiero, etcétera. Y es como la entrada a una etapa en la que los niños empiezan a encontrar su propia identidad. No como sucede en la adolescencia, pero es como las primeras etapas de saberse un ser separado y aparte de mamá. Ajá. Entonces, por eso también pues empiezan a tener como esta rebeldía y esta revelación en cuanto a los alimentos en casa. Entonces, algo que yo he hecho durante el último tiempo, pues ha sido empezar a pensar cómo le puedo hacer, porque así como les cuento esto que ocurría con mi pequeño cuando él era pequeñito, pues la verdad es que con el tiempo realmente empezó a dejar de comer los alimentos que comía cuando era un niño chiquito, ¿no? Entonces de pronto ya no le gustaba ninguna verdura, las frutas sí, cosa que con mi hija, por ejemplo, es al revés. A ella prefiere los vegetales en lugar de las frutas. Entonces, bueno, pues ahí se van echando porras uno a otro. Y la verdad es que empecé a darme cuenta de que yo misma estaba cayendo en esta forma que de alguna manera es como obsoleta de forzar. Levante la mano o ponga un pulgar si a alguien le pasó. Que cuando eran niñas ustedes o alguno de sus hermanos, que lo dejaban sentado toda la tarde frente al plato de sopa o frente al guisado que no se quería comer hasta que se lo terminaron que fuera frío. Compártanme. Y mientras tanto voy saludando también a las que se van metiendo aquí también a la plática. Bienvenidas, saluden. Díganme de dónde nos están escuchando y viendo para irlas conociendo. Bienvenidas a todas. Pónganme un pulgarcito porque no sé si los están poniendo, la verdad, porque no alcanzo a ver, no me salen, pero bueno, es mi manera como de poder interactuar con ustedes porque no saben qué ganas me dan de poder estar así como reunidas en un mismo lugar y poder platicar de estos temas. Dice Yasmín, con amenazas te lo comías. Exacto, ¿qué te decían? Si no te lo comes, no tienes postre, típico. Si no te comes eso, no vas a crecer. Si no te comes las zanahorias, tus ojos no van a poder ver bien. Si no te comes el jitomate, no vas a tener chapitas. Y bueno, como muchas cosas que por supuesto, claro que las verduras tienen muchos nutrientes y es real que la zanahoria con sus nutrientes y la vitamina A que contiene ayuda para tener una mejor vista, pero no tiene que ser como una amenaza, ¿no? Entonces, y si no te lo comes, no puedes ver la tele. Entonces, como que, ¿cuál es ahí la consecuencia lógica entre el no comer y el no ver la tele? Como que nada que ver, ¿no? O no sales con tus amigos, o bueno, o te lo sirvo en la noche si no te lo comes ahorita, y si no te lo comes en la noche te lo mando de lunch. Yo fui una de ellas. Yo fui una de ellas que en algún momento de mi vida como madre empecé a hacer ese tipo de amenazas porque era lo aprendido. O sea, por eso es como importante que podamos descubrir o hacer como un poco de memoria de cómo era la situación en casa a la hora de comer, en nuestra casa, en nuestro hogar con nuestros padres a la hora de la comida. Si había amenazas, si había o si todos comían juntos, o a lo mejor cada quien pues se preparaba lo que pudiera, o si en algún momento de tu vida te tuviste que hacer cargo de tu propia comida. Hay muchos niños ya grandecitos que les toca llegar a casa y hacerse de comer porque mamá está trabajando. Bueno, yo sabía así como de muchos casos así, de amigas incluso. Entonces, pues es importante como descubrir como esa relación así con los alimentos desde nuestro hogar, ¿sí? Y también vamos como aprendiendo qué tanto nosotros como, o sea, nuestra propia experiencia, nuestra propia historia, qué tantos alimentos, cómo es la relación con cada uno de los alimentos que ingerimos o los que no nos gustan.
¿no? A veces cuando uno de mis hijos me dice, mamá, es que a mí no me gusta esa verdura, pues la verdad es que luego yo me doy cuenta de, a mí tampoco, ¿no? Entonces, pues vayamos reaprendiendo juntos. Entonces, si se van acordando de alguna experiencia que hayan tenido, pues estaría padrísimo que aquí la puedan compartir, ¿no? Como esto que dice Yasmín, con amenazas te lo comías. O si tienen, así como dice Helga, bueno, mis hijos afortunadamente comen de todo y son muy, muy sanos, buenísimo. También estaría como muy padre, Helga, que nos compartieras cómo lo haces, cómo has hecho, ¿no? Eso que puede servir también para enriquecer la experiencia de otras mamás que, bueno, pues están batallando en casa en este momento. Entonces, la verdad es que nunca es tarde para reintroducir los alimentos. Y esto me quedé pensando, ¿por qué no reintroducir alimentos con un pasito a la vez, como cuando empezamos cuando eran bebés? Vas introduciendo un alimento a la vez, ¿que no? Y cuando ya están un poquito más grandes ya introduces de a dos o ya los vas mezclando. Pero cuando están chiquititos lo haces de uno, ¿no? Entonces, pues como que dices, pues si ya... Ay, entonces empiezas, pues si ya te comías todo, ¿por qué ahora ya no? ¿Por qué no te gusta? Si siempre te lo comías y yo te lo servía así, te hacía tu papilla y te encantaba y no sé cuánto. A veces funciona, sí funciona decir, oye, ya te lo comías, sí te gusta, hace mucho que no te lo preparaba, pero sí te gusta, inténtalo de nuevo, ¿no? Pero no siempre. Entonces, ¿por qué no reintroducir alimentos? Y eso fue a lo que me dediqué en estas 4 semanas anteriores. De hecho, ya estamos en la 4ª semana, pues, de este proyecto que hice en casa. Me quedé pensando que en la escuela, yo como educadora que soy, bueno, pues trabajaba por proyectos en el kinder, ¿no? Entonces, un proyecto es sobre un tema y entonces vamos todos juntos en la escuelita con los alumnos, pues investigando sobre el tema, experimentando, explorando, en distintas situaciones. Entonces, pues justamente eso se me ocurrió hacer en casa y pues hasta no probarlo, pues lo quise compartir con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hablé con mis hijos y bueno, fue algo que hicimos como en familia, ¿no? Porque la verdad es que luego con la prisa del día a día, pues vamos comiendo lo que se nos vaya como atravesando, así que tanto papá como yo nos involucramos también como en el tema de que cada semana vamos a aprender y a probar de distintas maneras una verdura, un vegetal y una fruta. Como les cuento, pues mi hijo prefiere las frutas y mi hija prefiere las verduras, así que bueno, pues ahí van eligiendo entre los dos cuáles comer y se van echando porras para comerla. Y bueno, pues me voy metiendo yo también e introduciendo yo también en el tema porque pues también me sirve para mí atreverme a probar cosas nuevas y tiene mucho que ver con la seguridad que tengamos en nosotros mismos. Bueno, antes de platicarles cómo es que lo estoy haciendo, leo aquí el comentario de Helga que dice: yo aprendí que hay que comer lo que quieres que ellos coman. Jamás comía verduras y muy pocas frutas hasta que quise que ellos las comieran. Cuando ven a papá y mamá comer de todo, ellos lo comen también. Así es, tiene que ser como un trabajo en equipo. Es como bien importante el ambiente familiar que se hace a la hora de la comida. Si tu pequeñito, tu pequeñita simplemente se sienta en la periquera en la cocina o en la mesa, pero no hay más alimentos, sino que es el momento de que coma él o ella, para que después nosotros, los papás, comamos juntos mientras ella se va a jugar o se va a tomar la siesta. Entonces no está aprendiendo que también los demás comemos, que también los demás nos alimentamos y nos nutrimos y comemos lo mismo que ella, ¿no? O a lo mejor le preparamos comidita especial y nosotros comemos otras cosas. Entonces el ambiente familiar que se hace, que es un momento de armonía, un momento de platicar, de convivir, de compartir, etcétera, y que este nuevo integrante, que es nuestro bebé, se empieza a sentar junto a nosotros a comer, es la manera como pueden entender
que es un momento que vale la pena compartir con los alimentos, ¿sí? Entonces, tienes razón, Helga, es importante que todos nos involucremos y por eso, como les platicaba, pues tanto su papá como yo pues decidimos involucrarnos también en esto. Entonces, bueno, les platico aquí rápidamente cómo es que lo hice. Primero que nada, lo que he estado haciendo, aquí les voy a cambiar la pantalla, es que en el refrigerador, bueno, imprimimos cada día, perdón, una vez a la semana, decidimos entre todos cuál es la fruta y cuál es la verdura que vamos a probar y vamos a explorar esta semana. Entonces, imprimimos, pues ya te encuentras las imágenes así en Google, sobre cuáles son los beneficios. Aquí, por ejemplo, dice, esta semana esta semana estamos con el mango y estamos con la calabacita. Entonces, ellos buscan la imagen, ¿no? Pues para hacer uso también de pues de la tecnología a nuestro favor. Entonces, aquí podemos leer cuáles son como los nutrientes que contiene cada uno. Ellos se hacen cargo de buscarla, solamente se les ayuda para imprimirlo. Y así podemos, no nada más que salga de la boca de mamá, cuáles son como esos beneficios y esas amenazas de si no comes esto no vas a tener tal cosa, sino más bien de una manera positiva, si lo comes, pues entonces vas, por ejemplo, mis hijos ya saben lo que es la vitamina C y para qué sirve, ¿no? O sea, que te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico y a prevenir las gripas, ¿no? Entre otros beneficios. Entonces, bueno, el descubrir que el mango también tiene vitamina C y es rico en vitamina A, que también le ayuda a mi piel, etcétera, pues nos pueden ayudar, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues a tener una mejor relación. Aquí abajo pueden ver, por ejemplo, que hay una receta. La receta de jugo de calabacita, que bueno, hoy es martes, no lo hemos hecho. Pero bueno, ahí está una receta. Entonces, otra de las cosas que estamos haciendo es pues ir buscando o ideando recetas para comerlo tanto crudo como cocido, dependiendo de lo que sea, ¿sí? Aquí les comparto que en la pared de la cocina vamos pegando todas las demás que ya hemos ido probando y conociendo. Está el durazno, la espinaca, la pera, la ciruela, el brócoli, la zanahoria, el ejote, el aguacate, el tomate rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tomate rojo fue el primero. Y cuando hicimos pues a nuestros hijos los hemos ido involucrando también en la preparación de alimentos, ¿no? Entonces, ellos ya saben, por ejemplo, lo que es la tabla de picar y los instrumentos que se utilizan tanto para cortar como para pelar. Si es un niño muy pequeño, el que tienes en casa, ya puede pelar. De verdad, créanme que pueden hacer uso de esta herramienta, que el filo queda adentro, y más vale enseñar a los niños a utilizar las herramientas de una manera segura en lugar de prohibirles, ¿no? No toques porque corta, aléjate porque está caliente, ¿sí? Sino poderlos involucrar en la preparación de sus propios alimentos. Es la manera en la que pueden ellos también irse familiarizando e ir como conociendo más a fondo lo que van a hacer, lo que van a comer. Entonces, la primera semana que fue el jitomate, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo olemos, lo tocamos, cómo se siente la piel del jitomate, dónde estaba su tallo, qué tamaño tiene, qué tipos de jitomates pueden existir. Lo empezamos a picar, a cortar. Incluso aquí pueden ver que tengo dos tipos de cuchillo, uno que ya tiene más filo, que sirve para picar, y otro que no tiene tanto, que es como de dientitos, es mucho más seguro para que los niños empiecen a aprender a cortar, ¿sí? Con más seguridad. Entonces se puede empezar también a conocer una fruta, una verdura, oliéndola, quizás nada más dándole un besito, un cariñito, ¿no? Entonces
tienes toda una semana o incluso te puedes aventar 2 semanas si quieres con una misma para que la vayan conociendo. Entonces, el primer día, bueno, pues conocimos el jitomate así, crudo como está, lo cortamos, lo picamos, vimos su centro como era, incluso lo comparamos con un pepino, como sus semillitas en el centro son muy similares y que ambas se pueden comer. Sin embargo, bueno, después de haberlo probado, ellos descubrieron que las semillitas no son mucho de su agrado, así que se comen toda la parte como de afuerita, ¿no? Y con sal, mucho mejor. Y picadito en cuadritos, mucho mejor. Así que al día siguiente o 2 días después, elaboramos una pizza en casa, pues con rodajas de tomate, ¿no? Y ahí se dieron cuenta de que las rodajas de tomate así cocidas no eran tampoco mucho de su agrado, que preferían mejor comerlo en cuadritos pequeños con sal, pero ya sí tomate, ¿sí? Entonces es como una manera de también permitirles que elijan la manera como quieren comer los alimentos, que aprendan y se den cuenta de que hay muchas maneras de comer el mismo alimento. Con el brócoli, por ejemplo, se me ocurrió, pues así, de una manera muy espontánea, hacer un cuento de que era el árbol de unos pequeños duendecitos y lo tenían que cortar porque ahí estaba su alimento. Entonces fue muy gracioso, así como imaginar cómo lo estaban cortando y tardaban tanto, entonces necesitaban ayuda de los gigantes. Entonces, bueno, los gigantes que eran mis hijos, pues terminaron ayudando a los duendecitos a cortar este gran árbol de nutrientes para podérselo comer. Primero lo probaron crudo, no les gustó, y al día siguiente lo probaron al vapor y les gustó con un poquito de mayonesa. A mi hija le gustó solito también, y después en otro momento de la semana hicimos una receta de como nuggets de brócoli con queso en el horno. Entonces el chiste era pues como irlos involucrando en la elaboración de distintas maneras de preparar los alimentos, ¿sí? Entonces, y bueno, de pronto ya cuando habíamos visto la espinaca y habíamos conocido la zanahoria y habíamos conocido el jitomate y ¿qué otra cosa? Y el pepino también, que bueno, y el pepino ya es algo que ya les gustaba. Entonces ahora sí hicimos una ensalada. Entonces la ensalada así por sí sola con todo mezclado, pues está buena, pero no es como mucho de nuestro agrado y por eso utilizamos aderezos. Así que lo único que le agregamos fue un poco de aceite de oliva, gotitas de limón y sal. Y con eso se comieron su ensaladita, ¿no? Cuando llegó el momento del aguacate, pues fue comerlo en trocitos y después machacadito como si fuera un guacamole con limón y sal. Y bueno, les encantó. A mi hija ya le gustaba el aguacate bastante, pero mi hijo era de los alimentos que de verdad rechazaba rotundamente desde hace muchos años y de verdad dijo, me encantó el aguacate, quiero más. Entonces ya cuando te dicen eso es como, wow, de verdad se está involucrando, le está gustando y sobre todo es como que se den cuenta de que pueden llegar a ser autosuficientes en la elaboración y la elección de sus propios alimentos, ¿no? Que como mamá seguimos estando como al frente y con la responsabilidad de que nuestros hijos se nutran adecuadamente, pero finalmente pues eventualmente tiene que ser algo que ellos puedan hacer, ¿no? Qué mejor que regalarle a la esposa de nuestro hijo varón pues un hombre que le guste también meterse a la cocina y que sepa preparar, que sepa picar, que sepa cortar, que sepa, ¿no? Cómo se puede utilizar un alimento. ¿Sí? Hola Hatsiri, ¿qué tal? Estamos aquí hablando de los alimentos si nos quieres compartir. Así que bueno, si alguien tiene más ideas que nos quiera compartir de lo que ha hecho en casa en cuanto a la relación de los alimentos y cómo irlos introduciendo, pues bienvenidas todas sus aportaciones, porque esta es la manera como esta comunidad se puede ir enriqueciendo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que les voy a enseñar es este pequeño instrumento que está aquí, que a lo mejor ya muchos de ustedes lo conocen y que sirve para hacer espirales, como para hacer pues como espaguetis vegetarianos. Y Gaby, ¿qué tal? Bienvenida. Y tiene para hacerlos delgaditos
ahí dice espiral delgado, grueso y también como en listones. Entonces, por ejemplo, el día de hoy preparamos con calabacita, espagueti. Se rayan las... A ver, les muestro un poquito, perdón. Se cortan las orillas de la calabacita en este caso y se coloca la parte gruesa aquí en este centro, o sea, donde va a quedar el centro de la calabaza, y de este lado se presiona, y entonces esto es lo que va avanzando, y a la vez que va caminando, va cortando, y de este lado van saliendo todos los espirales, de manera que se obtenga como, ya sea, se pueden cortar todo tipo de vegetales que sean de pues más o menos, o sea, de este tipo, ¿no? Como calabacita, zanahoria, el betabel también se puede cortar, o sea, que sean de los más duritos, que permita salir como, pues como si fuera un espagueti. Entonces hicimos el espagueti con calabacita, simplemente se mete en agua hirviendo como por unos 5 minutos con sal, y ya tú le agregas la salsa de tomate o salsa boloñesa o así. Entonces pues por un día evitas lo que son los carbohidratos en la pasta y pues introduces los vegetales de esta manera y queda delicioso. Esta es muy fácil, muy barata, además de conseguir, incluso hasta la compré en México, me la traje desde allá. Así que bueno, pues se las presento para que se animen a tenerla en casa, y es una manera también como muy divertida de que ellos se puedan involucrar en la elaboración de su propia ensalada, o es una manera divertida y diferente de mandarles como la zanahoria o el pepino o alguna verdurita pues de lunch a la escuela. Ajá. Entonces, bueno, pues pues hasta aquí mi reporte el día de hoy. Yo creo que de lo que se trata es de que sigamos introduciendo los alimentos, que no desistamos, porque es como, llega un momento en el que es como muy cansado, ¿no? Tanto estarte peleando a la hora de la comida, como estar como cediendo también mucho de, ay, ya no me voy a pelear, lo que quiero es que coma, que se tome el vaso de leche que quiere, que se coma el pan que quiere, que se coma el cereal, que se coma la pasta, ¿saben? Los alimentos blancos son los más atractivos para los niños, ¿se han dado cuenta? Bueno, obvio, los de colores y dulces también, pero los blancos son los más atractivos. Por ejemplo, el arroz, las pastas, el plátano, la avena, los cereales, el pan, las tortillas, los quesos, la leche, o sea, son alimentos blancos y son los que menos nutrientes contienen. Sí tienen una aportación nutritiva a nuestro organismo, pero no podemos vivir únicamente de carbohidratos, como bien ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esta tendencia hoy en día de poder recuperar nuestros buenos hábitos alimenticios o encontrar nuevas alternativas de alimentación, porque nosotros como padres somos de una generación en la que estamos entre el buen comer y el inicio de la comida rápida, ¿no? Entonces fue como de, oye, qué fácil, qué rápido es conseguir esto, pues ya viene la comida enlatada, ya viene la comida en el sobrecito, en la cajita, es más fácil, etcétera. Y ahorita, después pues de que hemos estado aprendiendo, que seguramente ya para ustedes también es como muy familiar el tema, pues aprender sobre los conservadores, sobre el exceso de las azúcares refinadas, de las harinas refinadas, y de todos estos alimentos que vienen envasados, pues entonces está trayendo pues enfermedades a la vida de las personas, ¿no? Y creo que lo que más nosotros deseamos es tener una vida larga y saludable para nuestros hijos, y que nuestros hijos aprendan desde hoy a comer de una manera adecuada y hacerlo desde el amor y no desde el miedo. O sea, no es de no comas eso porque es tóxico, no comas eso porque es terrible para ti. O sea, no se trata de asustar, se trata de enseñarlos también a tener conciencia de qué es lo que están comiendo, y la importancia de poder comer todo esto.
Hasta ahorita mi proyecto va solamente en frutas y verduras, pero la verdad es que si a alguien le cuesta trabajo, por ejemplo, la introducción de, no sé, las nueces, las semillas, que también tienen como muchas propiedades nutritivas pues para todos, ¿no? Son grasas saludables para el cuerpo y también para el desarrollo neurológico. Pues se pueden empezar a introducir y conocer también cuáles son sus beneficios y de qué manera las podemos preparar, cómo las podemos cocinar o nos las podemos comer crudas, cuál es la mejor manera, etcétera. No se trata de que, claro, que si te apasiona el tema, pues prepárate y estudia mucho más, que hoy en día pues hay mucha tendencia hacia la alimentación saludable, ¿no? Pero no se trata tampoco de que tengas que ser una experta. Simplemente es involucrarte en como ponerte como al nivel de tus hijos, en que sí es importante que para que ellos obtengan los nutrientes de toda la gama de alimentos, o sea, de todos los grupos de alimentos del plato del buen comer, por así decirlo, pues no solamente ellos porque están en crecimiento, están en desarrollo, pero nosotros también. Nosotros ya terminamos de crecer, pero nuestra actividad cerebral es bastante, nuestra actividad hormonal también. O sea, nuestro cuerpo sigue cambiando y sigue requiriendo de buenos alimentos de buena calidad, ¿no? De volver a la cocina, de volver a preparar alimentos. Conozco mucha gente que nunca siquiera ha utilizado el horno de su casa, ¿sí? O sea, es como y nada más lo más fácil, lo que sale de una lata o lo que sale de un sobre, eso es lo que se prepara en casa. Entonces, si ya tenemos este conocimiento de la importancia del buen comer, ¿sí? De volver a los alimentos que nos da la tierra, pues entonces busquemos esta manera como más sencilla de hacerlo y hacerlo mucho más divertido, incluso si lo hacemos en compañía de nuestros hijos, y que no nada más les estamos obligando o forzando a comer lo que yo, mamá, decidí que se come hoy y se acabó, ¿no? Como la frase típica de aquí no es restaurante y se come lo que se sirve. Entonces, como darles también como esa posibilidad de elegir, ¿sí? De poner a la mesa distintas opciones, no como un restaurante, obviamente, pero a lo mejor si se va a comer ensalada, que se ponga en un plato una gama de opciones para que ellos puedan preparar su propia ensalada en lugar de que yo ya se la dé preparada, ¿sí? De que puedan elegir si se lo comen todo junto y revuelto o si prefieren comérselo separado, ¿sí? Para que puedan entonces disfrutar y tener una relación sana con la comida y que en el futuro puedan continuar haciendo un buen hábito de la alimentación, pues que sea para toda la vida y podamos regalarles una mejor salud a nuestros hijos y el conocimiento también de qué es lo que están comiendo, porque de verdad hasta yo estoy aprendiendo de cuáles son los nutrientes que contienen cada una de las verduras y de los vegetales, que es lo que a mí me está aportando, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir rotando los alimentos, que es algo muy importante, no estar siempre sobre los mismos alimentos, sino estarlos rotando. Entonces, si lo hacemos en familia, si hacemos un ambiente más armonioso, si nos sentamos a la mesa juntos para comer los alimentos y compartimos en ese momento, y si se les permite también elegir sus propios alimentos sin tener que llegar a las amenazas, ¿sí? Vamos a lograr en nuestros hijos un buen hábito de alimentación saludable. Los postres no están prohibidos, sin embargo, tampoco, precisamente por eso, no tienen por qué ser una amenaza. Conozco mucha gente que aprendió a comer en base a la amenaza del postre. O sea, si no me como todo, no tengo postre. Entonces vamos creciendo como con como con esa creencia, y entonces, de verdad, continuamos siendo adultos que nos damos premios con postres, pues porque hacemos bien las cosas o porque porque comimos bien y entonces nos regalamos el postrecito. Entonces los postres pueden ser a veces sí, a veces no, y también aprender a cocinar, a preparar pues postres que sean pues saludables para todos. Dice Hatsiri,
Yo trato de preparar verduras, les gusten o no, pero me cuesta que vuelvan a probarlos. Sí, Hatsiri, pues aquí espero que estas ideas te puedan servir para poder introducir cada una pues de una manera diferente, tanto cocida como cruda, involucrarlos en la elaboración de los alimentos, investigar recetas juntos, que a la semana a lo mejor cada uno elija una receta que podamos probar todos y de esa manera pues lograr tener una mejor relación con nuestros alimentos. Bueno, pues déjenme ver si por aquí hay otro comentario. Creo que ya leí todos los comentarios. Déjenme saber si les gustó, si les está sirviendo esta información en cuanto a la introducción, reintroducción de los alimentos, no nada más cuando son bebés, sino cuando empiezan, les repito, como les decía al principio, los niños, así como empiezan a tener la necesidad natural, instintiva, de encontrar su propia identidad, de separarse de mamá y de papá, de ser diferentes y que por eso decimos o dicen los niños no ante lo que mamá o papá dicen, esa es la manera como la que podemos permitirles que se encuentren a sí mismos, pero podemos hacerlo de una manera mucho más pues cariñosa y atractiva para ellos si lo hacemos juntos en esta reintroducción. Asdrúbal dice, yo aprendí a comer verduras desde que tengo chavales. Claro, es que cuando tienes hijos, a veces es cuando dices, no, pues yo también tengo que comer, porque ¿qué ejemplo les estoy dando, no? Es como de, hijo, tienes que tomar agua y yo tengo mi refresco en la mano, pues no. Es como una contradicción, entonces hay que tener congruencia también y pues le entramos todos y nos beneficiamos todos también. Bueno, pues les dejo aquí la información. Esta información va a estar complementada en otra publicación con un testimonio de mis hijos incluso, en cuanto para que me crean que sí funciona y lo pueden utilizar en casa. De verdad no importa la edad de los niños y los van involucrando según sus capacidades. Y pues compartan, por supuesto, esta información a quien le pueda también servir. Pueden seguir dejando aquí sus comentarios y muy pronto les haré llegar mucha más información con esta psicóloga experta, que es experta en psicología de la alimentación, que tiene mucho que ver con nuestra historia personal y la relación con los alimentos en nuestra vida actual. Bueno, pues les mando un abrazo, les mando un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto ver aquí a los que están en vivo y también a los que nos vean después. Esto va a quedar aquí grabado, así que lo pueden compartir. Y pues muchas gracias por haber estado aquí, les mando un saludo a todos, nos vemos pronto, bye.